Muy buenos días. Quisiera partir desde luego agradeciendo a quienes han hecho posible que estemos compartiendo esta mañana con ustedes acá en la ciudad de Tacna, a la Fundación Konrad Adenauer, al Instituto de Estudios Internacionales de Chile, a mi Universidad de Chile, y quisiera agradecer particularmente esta casa de estudios que hoy día nos acoge. Estamos muy contentos como chilenos de estar compartiendo con nuestros hermanos peruanos en esta ciudad que, al igual como ha dicho quien me antecedió en el uso de la palabra, Jaime, estamos muy contentos de ver la ciudad muy floreciente, muy activa. Realmente un agrado encontrarnos acá en Tacna. El tema que yo quisiera tocar es el tema del medio ambiente relacionado con la energía. Como bien explicaba Winfred cuando inició esta presentación, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Internacionales de Chile han buscado instancias de debate para lograr encuentros entre Chile y Perú enfocados en el tema energético. Y en mi caso particular yo lo he hecho desde el área que es aquella a la que me dedico, que es el derecho ambiental, de los temas medioambientales. Y yo quisiera partir, ustedes, y me alegro mucho que acá hayan tantos jóvenes. Hoy día tengo la impresión, y espero no equivocarme, que a los jóvenes les interesan mucho los temas ambientales. ¿Es así o no, jóvenes? Sí. También medio ambiente es el tener como objetivo de gestión el monitoreo, el control y la prevención de la contaminación. Por ejemplo, en las actividades industriales, las emisiones de residuos líquidos a cursos de agua o las emisiones al aire son temas de orden medioambiental. La siguiente foto. Bien, ahora sí que estamos bien. El ordenamiento territorial. ¿Cómo organizamos las ciudades? Por ejemplo, ¿dará lo mismo en términos medioambientales? No, pues no da lo mismo. Si vamos a crecer hacia arriba o hacia los lados, tiene implicancias. Por ejemplo, si yo hago crecer demasiado una ciudad y tengo que pavimentar y pavimentar y pavimentar, entonces cuando llueva, esa agua que cae de la lluvia no va a poder infiltrar a los acuíferos. O sea, vamos a tener menos agua porque el agua va a quedar sobre la superficie de las calles y se va a evaporar. Entonces vamos a tener progresivamente menos agua. Entonces estas son las complejidades de tener que tener en cuenta la dimensión ambiental. También en la organización del territorio, como decía, es muy importante, porque cuando tengo una población, un grupo humano asentado en un lugar determinado, tengo que pensar muy bien qué tipo de actividades son las que puedo instalarles al lado de esa población. No da lo mismo cualquier actividad. Y si tengo un espacio grande en el ámbito rural, si estoy al lado de una reserva natural, de un lugar protegido, también tengo que tener ojo con qué tipo de actividades autorizo. Porque si me interesa cuidar ciertas especies, entonces no puedo, por ejemplo, hacer ahí una actividad que use explosivos y que espante a toda la fauna que ahí esté. Esto es organizar el territorio y es complejo. El hacer convivir actividades industriales con las áreas que nos interesa preservar, con el cuidado de las aguas y con el funcionamiento de las actividades productivas que todos, por cierto, necesitamos. La siguiente. Cuando no organizamos bien el territorio y no tenemos ordenado dónde vamos a desarrollar las actividades, normalmente lo que tenemos es esto. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Una protesta. Efectivamente, las personas no quieren que sus territorios sean conducidos o llevados o sean objeto de decisiones en las que ellas, uno, no han participado o dos, entienden que les puede afectar la calidad de vida. Y esto hay que tenerlo presente porque este es un tema medioambiental. Otro tema clave es el tema de las aguas, de la gestión de las aguas. Por mucho tiempo, las aguas en nuestros países, en Perú y en Chile, fueron gestionadas sin tener en cuenta la consideración ambiental. Porque si algo nos debe preocupar es cómo nos encargamos y cómo nos aseguramos de disponer de agua. Fíjense ustedes que solamente el 3% del agua en el mundo es aquella que podemos utilizar. La otra es el agua de los mares.
Por lo tanto, el cuidarla bien, por supuesto que es un tema bien clave. Si ustedes miran ahí en ese gráfico, en Chile el que utiliza mayor cantidad de agua, según el gráfico, es la agricultura. Y uno diría, uy, qué impresionante, la minería en cambio ocupa muy poca agua, solamente un 5%. Pero, ¿dónde está la invitación que les quiero hacer cuando ustedes vean cifras? Pregunten, pregunten y pregunten mucho. Porque ese 5% de agua que ocupa la minería en Chile, ¿saben cuál es el problema que tenemos en Chile con eso? Que ese 5% lo ocupan en el lugar en que hay menos agua, que es el norte de Chile. En cambio, la agricultura ocupa ese porcentaje tan amplio de agua, pero en lugares donde hay más disponibilidad de agua. Entonces uno diría, oh, el gran responsable del uso de agua en Chile es la agricultura, pero el problema es más crítico con la minería porque la ocupan allí donde no hay. Entonces hay una competencia muy fuerte entre la agricultura y la minería en el norte de Chile. Por eso nunca las cifras las miren así simplemente sin preguntar. Porque uno aquí diría, ¿a quién tengo que culpar de los problemas del agua? A la agricultura. Y no es tan así. Hay responsabilidades compartidas con esa minería que demanda agua legítimamente, pero la demanda en el norte de Chile, que es donde están los grandes yacimientos. Quiero dejar este mensaje del agua porque durante mucho tiempo, la dimensión que no se ha visto es la dimensión ambiental del agua. Si ustedes explotan mal el agua, pueden secar ríos, pueden secar lagos, pueden quedar, como decía, sin recarga de acuífero por sellar, por ejemplo, las superficies e impedir que las lluvias vayan hacia el centro de la tierra, donde se forman estas grandes piscinas de donde sacamos agua subterránea. Y otro tema clave en el tema medioambiental es el del patrimonio cultural. El cuidado del patrimonio cultural es un tema medioambiental, porque el patrimonio cultural no solamente son los monumentos, sino que ahí lo que se trata de decir es que también son las costumbres, aquello que forma parte de nuestra identidad, lo que nuestra gente, nuestros pueblos han hecho ancestralmente. Por lo tanto, cuando organizo el territorio, también tengo que tener en cuenta cómo respeto la identidad cultural de los pueblos donde esas actividades económicas se van a instalar. Y ese es un tema medioambiental. Y en este punto pasemos a la energía. La energía tiene una relación íntima y directa con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque para generar energía, ¿de qué nos servimos? De recursos naturales, de recursos que nos provee la naturaleza. Y eso es muy importante para generar la energía. ¿Por qué? Porque nos va a proveer de bienes y servicios. ¿A quién le cabe duda que estamos mirando esta imagen? Precisamente porque hay energía. Ahora, otra tesis podría ser, y en esto tiene intervenciones muy entretenidas, quien va a ser la última exposición, que es mi colega chileno Mundo Claro, porque él dice, bueno, los músculos pueden generar energía, tendríamos que estar todos pedaleando al mismo tiempo, como haciendo spinning, para poder estar viendo esta presentación sin energía eléctrica, por ejemplo. Por lo tanto, nos interesa tener energía eléctrica, pero nos interesa tener cuidado con lo que pasa entre la sociedad, el medio ambiente y la generación de energía. Fíjense ustedes que esta es una imagen sacada del computador, de internet, de la Defensoría del Pueblo, la Argentina. ¿Qué nos dice este organismo público con información pública peruana? Nos dice que a marzo del 2013, o sea ahora, nomás tienen registrados 149 conflictos socioambientales, que el 72,5, 108 casos corresponden a conflictos relacionados con la actividad minera y un 14,1 caso a hidrocarburíferas. O sea, en Perú el tema de la conflictividad de los temas socioambientales, o sea, el que la gente esté descontenta, molesta, tenga que protestar por inversiones económicas que la gente siente que va a afectar al medio ambiente, son hoy día una realidad. Ahí está esa imagen que está sacada de la página peruana, donde nos hace una especie de muestreo de los temas conflictivos medioambientales en el Perú.
Entonces ya no hay que estudiar ingeniería en medio ambiente para saber de los conflictos medioambientales. Su pueblo, los peruanos, lo están viviendo y se están manifestando en contra de muchos temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estará peleando la gente cuando pelea por los temas medioambientales, creen ustedes? Agua, muy bien, agua. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que pensará un peruano que sale a la calle a alegar porque quiere tener agua? Está peleando por la calidad de vida. Quiere asegurar una buena calidad de vida para sí, para sus hijos y las generaciones que vengan. En el caso chileno pasa algo muy semejante, muy semejante. Esta es la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un capítulo especial para el tema medioambiental y tiene un mapa de los conflictos socioambientales en Chile y nos dice que los principales proyectos que en Chile, la siguiente, gracias, los principales proyectos que en Chile generan protestas ambientales son los proyectos mineros, los proyectos energéticos. Y los proyectos mineros, efectivamente, por agua, también, igual que acá. Y los proyectos energéticos son rechazados por las poblaciones, ¿por qué? Por miedo a la contaminación que generan, por ejemplo, las centrales termoeléctricas a carbón, o porque intervienen tierras indígenas y la población indígena chilena quiere ser objeto de un proceso de consulta antes que se le instalen los proyectos, o porque los proyectos energéticos son megaproyectos y en consecuencia resultan ser muy invasivos. O sea que hay un punto que vive Perú y Chile bastante semejante. Ambos pueblos están preocupados por los temas medioambientales en tanto les puede afectar su vida cotidiana. No porque estén en contra del desarrollo económico, no es eso, sino que hay una razón detrás. La persona que nos ha conducido en Arica y que nos trajo acá a Tacna nos contaba que ella está dispuesta a salir a la calle a pelear y están organizando una marcha porque pretenden instalar un proyecto minero cerca de Arica. Entonces le preguntamos nosotros, ¿y por qué usted está dispuesto a ir a protestar por el proyecto minero? Dijo, muy simple, porque nos van a quitar el agua del río Yuta, que es el que provee a la agricultura que hay en Arica. Entonces su problema no es que esté pagado por una organización X o que sea una medioambientalista furiosa de un grupo radical ecologista, no, es bastante más simple. Tiene una preocupación legítima respecto del tema del agua. Entonces, en este campo, ¿por qué lo estoy mostrando así? Porque Chile y Perú tienen muchas similitudes respecto de las problemáticas que enfrentan en el tema medioambiental, en todas las áreas. Esta es la manifestación del agua de la que ustedes hablaban. No a la contaminación, Conga, Tía María, etc. Esos son los temas que están acá. Esta otra es una marcha en Chile contra un gran proyecto energético que se estima sería muy invasivo por un lado, irreversible, con grandes represas y luego con líneas de alta tensión. Estos son temas desde luego discutibles, pero lo que está en el ambiente social, es la preocupación de cómo nos vamos a manejar para conciliar crecimiento económico y protección ambiental. Entonces, ¿cuáles son los desafíos nacionales principales? El poder hablar de la sustentabilidad. ¿Les resulta un término familiar el de la sustentabilidad a ustedes? No los veo muy convencidos. ¿Hay alguien que quiera aventurar qué es la sustentabilidad? ¿Alguien quiere decirlo o no? El desarrollo sostenible, muy bien. ¿Y más o menos a qué apuntará el desarrollo sostenible? El equilibrio entre el medio ambiente y el crecimiento de la población. Perfecto, perfecto. Eso es la búsqueda. Un aplauso para ella, lo que pasó. Muy bien, pero muy bien. ¿Cómo se llama usted? Susan Valdés. ¿Y qué estudia? Ingeniería ambiental. Muy bien, bravo. Bien. ¿Qué pasó? Efectivamente, la sustentabilidad, y ese es el gran desafío que tenemos por delante, pueblos como Chile, como Perú, cómo lograr compatibilizar, lograr ese equilibrio, como dijo Susan tan magistralmente, entre crecimiento económico, protección ambiental y equidad social. ¿Cómo logramos una buena calidad de vida para las personas? Con crecimiento económico, por ejemplo, la minería da puestos de trabajo, genera riqueza, etc. Es muy buena, pero sin afectar el medio ambiente y sin generar contaminación. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, en medio de
todo esto para ir al tema energético, nosotros queremos tener sustentabilidad, queremos avanzar hacia la sustentabilidad, este equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y equidad social. Pero también tenemos una gran demanda energética, o sea, tenemos que ser capaces de generar más energía, aunque, y esto es muy importante, nuestros pueblos tienen que hacer un gran ejercicio, que es el de la eficiencia energética. Cómo ser capaces de desarrollar las mismas actividades, pero con el uso adecuado de la energía. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, en un pasillo cerrado donde la gente no se sienta a leer, tener tremendos focos de iluminación? Eso es absurdo. El pasillo tiene que estar iluminado para que no nos choquemos con las cosas, pero el pasillo no es el lugar donde leemos. Por lo tanto, ahí podría haber una ampolleta de bajo consumo, y en el escritorio donde leemos sí que necesitamos más luz para no afectarnos la vida. Eso que digo que es un ejemplo cotidiano muy pequeño es la eficiencia energética. No dejar de hacer cosas, seguir haciéndolas, pero utilizando bien la energía. Entonces necesitamos más energía para seguir creciendo, desde luego, pero necesitamos también tener una visión de eficiencia energética y no derrochar recursos. No solamente derrochamos energía en forma de energía eléctrica, derrochamos agua también de una manera muy importante. Este es todo un proceso cultural que tiene que vivir Chile y Perú, pero adicionalmente tenemos otro desafío, que es el que nos vamos a encontrar con este fenómeno ya en marcha y que puede recrudecer, que es el fenómeno del cambio climático, del cual estoy seguro ustedes ya han escuchado hablar. El fenómeno del cambio climático es un fenómeno que no está por venir, ya llegó. Ese es el problema, ya llegó. Ahora se trata de cómo enfrentarlo de manera que no sea extraordinariamente dañino. Y tiene paradojas el fenómeno del cambio climático, como esta laminita que ustedes están viendo, donde ahí ese señor dice: no termino de entender esto del cambio climático, porque mientras en algunas partes se mueren de calor, etc., en el otro se están muriendo de frío, y la generación de fenómenos extremos como aluviones, inundaciones, huracanes, etc., son todos eventos relacionados con el cambio climático. Entonces, en este desafío del cambio climático, ¿cuál es la principal causa de la generación del cambio climático? Dice el panel de expertos de cambio climático de las Naciones Unidas. Dice que la principal causa generada por el hombre que ha provocado el cambio climático es eso, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y desde dónde surge la mayor emisión de gases de efecto invernadero? De la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo. Entonces, ¿qué tendría que decir Chile y Perú ante este cuadro, si uno quiere contribuir a la batalla contra el cambio climático? Hay que tratar de emitir menos gases de efecto invernadero. ¿Qué alternativas hay a la emisión de gases de efecto invernadero? Varias. Por ejemplo, las energías renovables no convencionales. Ahí podría haber un gran punto de encuentro entre Chile y Perú. En el caso de Chile, y ya lo venía señalando Jaime, esta es la composición de la matriz energética. O sea, Chile ocupa mayoritariamente combustibles fósiles para generar energía, porque está el petróleo, que no es tan significativo, está el carbón, pero ya sumándolo con el petróleo sí que se transforma en bastante incidente, y está el gas natural, aunque tenemos que hacer una prevención. El gas natural de todos los combustibles es el que menos genera dentro de esta gama de energías convencionales, es la menos, por decirlo así, dañina para el medio ambiente. Por eso que para Chile es tan interesante lo que planteaba Jaime hace un minuto atrás, que es el proyecto Camisea. ¿Conocen Camisea ustedes? ¿Sí? Un gran proyecto gasífero acá en Perú, donde ustedes tienen una gran potencialidad de extracción de gas natural, allí en el sur del Perú, acá, que corresponde al norte de Chile, que es justo donde nosotros necesitamos mucha energía. O sea, ustedes tienen mucho donde nosotros no tenemos nada. O sea, ahí podría haber una posibilidad de encuentro bien interesante. Pero la hay más todavía
en el desarrollo de las energías renovables no convencionales. En el caso de Chile, las energías renovables no convencionales apenas alcanzan, como dice el cuadrito amarillo, a un 4,5%. O sea, todavía es muy incipiente, es muy pequeña la generación de energías renovables no convencionales, eólica, geotérmica, etc. Así que, ¿qué tenemos que hacer entonces para enfrentar el cambio climático? Estas 3 tareas que dice Naciones Unidas en la Convención Marco de Cambio Climático. Adaptarnos, porque ya el cambio climático está acá, así que tenemos que adaptarnos al cambio climático, tenemos que crear capacidades para enfrentar el cambio climático y también tenemos que tener medidas de mitigación, o sea, de rebaja de emisión de gases de efecto invernadero. Por eso, la apuesta principal está en energías renovables no convencionales que no generan gases de efecto invernadero y en eficiencia energética que naturalmente nos hace vivir igual de bien, pero sin derrochar energía. El informe del cambio climático del año 2007 de este panel de expertos de cambio climático de las Naciones Unidas, donde están los 2.500 mejores científicos del mundo, nos dice, siguiente, por ejemplo, que para América Latina los cambios que se van a producir a propósito del cambio climático que ya está son muy, muy graves e importantes. Por ejemplo, la sustitución de los bosques los bosques tropicales por sabanas en la Amazonía. Esto significa que va a seguir cambiando el clima porque los árboles, como ustedes bien saben, son un magnífico regulador del clima. Y si vamos a perder bosques en la Amazonía, vamos a tener efectos muy importantes por ese lado. Asimismo, vamos a tener pérdida de especies que nunca más vamos a volver a recuperar. Cada día estamos perdiendo, hoy día ya, muchas especies de mamíferos, anfibios, vertebrados, etc. Y la gente podrá decir, bueno, ¿qué importa? Importa mucho, porque cuando perdemos biodiversidad, cuando perdemos especies vivas, impedimos que haya intercambio entre especies y los ecosistemas se forman de muchas interacciones. Entonces, aunque no nos demos cuenta, vamos a pagar muy caro, esta generación y las que vienen, los efectos de esa pérdida de especies. Vamos a perder, por ejemplo, capacidad de productividad pecuaria. La crianza de ganado va a ser fuertemente afectada. La desaparición de los glaciares por los aumentos de la temperatura, se van a derretir los glaciares, va a implicar que vamos a tener escasez de agua. Nuevamente el agua como factor crítico, esta vez asociado al tema del cambio climático. Nos dice el informe del IPCC, y ahí está en grande Chile y Perú porque estamos compartiendo esta lamentable realidad, que nos vamos a ver muy afectados con consecuencias socioeconómicas. O sea, vamos a tener golpes en la economía que van a implicar otro golpe en el ámbito social. Y esto nos va a pasar a ustedes, los peruanos, y a nosotros, los chilenos. O sea, vamos a estar hermanados en este sufrimiento, lamentablemente. La vulnerabilidad del Perú está documentada. Esto no es un invento mío. Perú tiene problemas, por ejemplo, porque parte importante de la población vive en zonas sensibles que se dedican a la agricultura y la pesquería. Y uno de los efectos del cambio climático va a ser que vamos a perder stocks de pesca. O sea, van a haber menos peces que pescar. Y ahí vamos a sufrir las consecuencias que van a ser. Ahora ya no se trata de que no las vayamos a sufrir, el punto es que no sean extremas. Es esa la lucha que tenemos hoy día y en eso no hay que equivocarse. El cambio climático no es algo que vaya a pasar más adelante, es algo que está pasando ahora. Pero esto puede ser mucho más grave si no se toman las medidas adecuadas. La siguiente. Para Chile, el panorama de consecuencias no es menor. Si ustedes miran el mapa de Chile y están esos circulitos, todos esos circulitos en rojo son consecuencias negativas del cambio climático por actividad, para la agricultura, para la pesca, para los bosques, etc. O sea, el cuadro es... Y voy a ir terminando. Impactos en Chile, vamos a tener cambios en el patrón de precipitaciones, la siguiente, Jorge, en agricultura, la siguiente, en recursos hídricos, la siguiente,
en disponibilidad de agua y servicios sanitarios, la siguiente, pérdida de glaciares, la siguiente, en salud humana, porque vamos a tener enfermedades que hasta ahora no hemos tenido, como la fiebre amarilla, el dengue, etc. La siguiente. Contaminación atmosférica que ya estamos viviendo en las grandes ciudades y se va a ver exacerbada por efecto del cambio climático. Y aquí hay una lista de las razones que hacen de Chile, así como de Perú, un país vulnerable al cambio climático. Si pudiéramos hacer, don Jorge va a tener la siguiente, ahí lo vamos a hacer, un resumen de los desafíos energéticos que hoy día tenemos. Primero diríamos que hay un desafío de gobernabilidad. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones en medio ambiente que sean aceptadas por la ciudadanía, que no sean conflictivas con la ciudadanía, que permitan que la ciudadanía acceda a la energía, particularmente en áreas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, y con eso generar inclusión? Ahí hay un debate muy importante y muchas posibilidades para hacer tareas conjuntas. Tenemos que aumentar la oferta energética. Aunque hagamos eficiencia energética adecuada y con porcentajes importantes de ganancia, igualmente tenemos que generar energía. Pero vamos a tener que desacoplar, dice acá, la demanda energética del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? ¿Lo explico yo o lo explican ustedes? ¿Qué significa desacoplar la demanda energética del Producto Interno Bruto? Lo explico. ¿Han escuchado ustedes que dicen a veces en la televisión y en la radio, como estamos creciendo a tan buen nivel, estamos requiriendo más energía? ¿Han escuchado eso? Sí, porque cuando hay más actividad minera, cuando se desarrolla mayor agricultura, cuando hay más actividad en los centros urbanos, cuando llegan más notebooks, netbooks, celulares, etc., indudablemente empezamos a requerir más y más energía. Estamos creciendo económicamente, el Producto Interno Bruto está creciendo, pero al mismo tiempo también estamos desarrollando una gran demanda de energía. Cuando nos va bien, utilizamos más energía, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito industrial. ¿A quién que no ha visto que si gana un poquito más, va comprando más cositas? Y esas más cositas hoy día son generalmente electrodomésticos, juguetes, con todo conectado, y la tecnología, desde luego. Entonces, uno de los grandes desafíos es desacoplar, o sea, separar el que podamos seguir creciendo, pero como queremos ser eficientes energéticamente, no tengamos que utilizar tanta energía como el porcentaje en que estamos creciendo. ¿Quedó claro? Tenemos que avanzar una matriz segura y sustentable en el ámbito energético. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser capaces de imponer mayores regulaciones para que contaminen menos las centrales convencionales que tenemos hoy día funcionando. No podemos pretender destruir toda la energía que hoy día tenemos. No, vamos a tener que convivir con energía convencional, por ejemplo, la energía carbón. Pero, naturalmente, tenemos que ser capaces como países de imponer regulaciones que eviten que se contamine nuestra gente a propósito del funcionamiento de esa energía. Tenemos también que ser capaces de desarrollar energías renovables no convencionales. En Chile es apenas un 4,5% del total de la energía la que provee la energía eólica o la energía solar, teniendo un tremendo potencial como también lo tienen ustedes. Y tenemos que ser capaces de desarrollar eficiencia energética, que ya lo he dicho. Y también, lo que se desprende de lo que he dicho anteriormente, tener marcos regulatorios, de leyes, de normas, que permitan que todo esto se desarrolle, ojalá, pacíficamente. Y aquí, la siguiente, aquí hay un conjunto de áreas de colaboración donde Chile y Perú podrían encontrarse. Por ejemplo, ustedes que tienen acá carrera de ingeniería ambiental, nosotros que tenemos en Chile carrera de ingeniería ambiental y otras relacionadas con el ámbito energético, ¿por qué no tenemos programas conjuntos, por ejemplo, para formar chiquillos que sean capaces de sostener nuestras propias industrias de generación, por ejemplo, de tecnologías limpias? Toda la instalación de una eólica o de una solar hoy día se importa desde Europa. No generamos absolutamente ni un solo panel solar de gran escala en nuestros países. Qué bonito sería que tuviéramos nosotros la capacidad como países
de formar chilenos y peruanos que pudieran desarrollar esas tecnologías en nuestros países, o hacer diseños conjuntos para energías renovables no convencionales. Y con esto sí que termino, sobre temas socioambientales también podríamos sentarnos a conversar. Allá abajito, que quedó medio tapado, dice instancias de integración múltiple. Podríamos tener, por ejemplo, grupos de académicos peruanos, chilenos, grupos de representantes de ONG peruana, chilena, podríamos tener representantes de gobierno peruano, chileno, que estuvieran discutiendo cómo hacer más amigable la relación entre proyectos energéticos y la sociedad civil, que con razón demanda ser escuchada para tener mejor calidad de vida. Eso sería. Que estén muy bien.